nombre es Patricio Díaz, uno de los pastores de la congregación. Los saludo a todos cordialmente y especialmente a los hermanos que nos están viendo por Zoom y en las redes sociales. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos. Recuerden que en este verano nos hemos dedicado a estudiar los milagros, algunos de los milagros de Jesús. Porque recuerden que Juan decía que si nosotros nos sentáramos a escribir todo lo que el Señor Jesucristo hizo, nos faltaría papel en este mundo. Sí, estoy parafraseando, ¿sí? No cabrían todos los libros que podríamos escribir acerca de nuestro Señor. Pero estamos estudiando algunos de estos maravillosos encuentros milagrosos que algunas personas tuvieron con el Señor Jesucristo. Y lo hermoso de todo esto es que en cierta forma me toca contar la parte 2 de lo que contó y de lo que explicó el hermano Pablo la semana pasada. ¿Recuerdan? Él habló acerca de este momento en que el Señor Jesucristo enfrentó a la multitud, 5.000 hombres, dice la Escritura, probablemente, nos decía el hermano Pablo, más de 10.000 personas a las cuales Él alimentó. Y sabe que el relato de Marcos es bien interesante, porque si usted quiere estudiar un evangelio dinámico, un evangelio de mucho movimiento, tiene que estudiar el evangelio de Marcos, donde él está mostrando al Señor Jesucristo yendo de un lugar a otro, de un lugar a otro, de un lugar a otro, haciendo milagros, sanando personas, enseñando, mostrando la Escritura, mostrando a la gente a Dios. La palabra inmediatamente es la palabra que más se repite en el Evangelio de Marcos. Inmediatamente hizo esto, inmediatamente fue acá, inmediatamente hizo esto otro. Entonces vemos al Señor moviéndose constantemente. Si usted estudia la vida de Jesús, usted va a entender que el ministerio principal del Señor Jesucristo se desarrolló en el norte de Israel, lo que se conoce como Galilea. Por eso a Jesús se le conocía como el Galileo. Porque lo identificaban con esa zona, la zona norte, y es ahí donde está el Señor Jesucristo desarrollando su ministerio. Y usted va a ver ahí, si abre su Biblia en el capítulo 8, que después de haber alimentado a 5.000 personas, el Señor hizo milagros, y el capítulo 8 comienza contando la historia de un nuevo milagro de Jesús, que es la alimentación de 4.000 personas. Ese no es nuestro pasaje para el día de hoy, ¿sí? Es decir, no, que estamos haciendo el contexto. ¿Sí? Alimentó a 4.000 personas ahí en el norte de Israel, y mientras él estaba en esta situación tuvo una conversación bien interesante con sus discípulos, pues ellos todavía no estaban entendiendo qué estaba pasando. La multitud había sido alimentada, los fariseos seguían insistiendo y seguían presionando a Jesús y a sus discípulos pidiéndoles señales, muéstranos realmente quién eres. Qué absurdo, ¿no es cierto? Después de haber alimentado 5.000, después de haber alimentado 4.000, después de haber hecho grandes milagros, todavía seguían pidiendo señales. Y el Señor Jesucristo tiene esta conversación muy especial con sus discípulos, ahí en el norte, en un lugar llamado Cesarea de Filipo. Usted puede buscar después en su mapa el mar de Galilea. Poco más al norte se encuentra esa ciudad. El último libro de la Biblia, el libro de mapas, que usted tiene ahí en su Biblia, si todavía tiene Biblia de papel, pues yo veo que ya tiene en el teléfono, pero si tiene Biblia de papel, al último de su Biblia aparecen los mapas. Y si usted ve, hay un mapa que normalmente me pone, ¿no es cierto?, que dice Israel en los tiempos de Jesús, ¿sí? Y si usted va bien al norte, va a ver a esta ciudad, Cesarea de Filipo. Y ahí el Señor Jesucristo tiene una conversación bien interesante con sus discípulos y les pregunta directamente, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué respondieron los discípulos? ¿Alguien se acuerda, no? Algunos dicen que eres Elías, que resucitó. Algunos dicen que eres alguno de los profetas, Jeremías, Isaías. Y Jesús mira a sus discípulos y les dice, pero ustedes, ¿quién creen que soy yo? ¿Y quién responde? Pedro, ¿cierto? El que siempre estaba ahí dando el primer paso. ¿Y qué dice Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa afirmación maravillosa
entendiendo realmente en quién era Jesús. Y Jesús les dice, por ahora, muchachos, calladitos, no se lo digan a nadie. ¿Sí? Y sigue recorriendo la zona, ¿no es cierto?, del norte de Israel. En un momento, el Señor toma a 3 de sus discípulos. Ustedes pueden ir viendo el relato ahí en Marcos capítulo 8. Toma a 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, y les dice, acompáñenme. Y sigue avanzando hacia el norte. Esto no es un relato exacto, o sea, este no es un dato exacto. La mayoría de los escritores y comentaristas dicen que posiblemente él avanzó hasta el norte, hasta un lugar, hasta un monte que se llama el Monte Hermón. Si usted tiene abierto ahí su libro de mapas, va a ver un poquito más arriba de Cesarea de Filipo. Y allí dice que cuando estaba con Pedro, Juan y Jacobo, se transfiguró. Y ellos pudieron ver parte de lo que era Jesús. Qué maravilloso, ¿no? Vieron la gloria de Dios. Y escucharon a Dios mismo decir, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Estaban tan entusiasmados estos discípulos que dijeron, Señor, quedémonos aquí, hagamos una enramada y nos quedamos. Porque no hay mejor lugar donde estar que no sea en la gloria de Dios, en la presencia de Dios. Y el Señor Jesucristo le dijo, no. ¿Y sabe qué? Cuando ellos están bajando del monte, es donde comienza el relato que vamos a tener hoy, que vamos a estudiar hoy. Fíjense ahí en sus Biblias, Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9 y el versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Cuando volvieron a los discípulos, está hablando de los 3 con Jesús que estaban en el monte, cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él le saludaban. Y él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarrajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndoles Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho y éste, cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarrajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo? Si tú puedes. Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió. Y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, esta clase con nada puede salir, sino con oración. Qué interesante relato. Qué interesante relato. Porque aquí hay... ¿Sabe que les tengo que confesar algo? Tuve mucho tiempo estudiando este pasaje y tiene tantas aristas por donde agarrarlo que me resultaba así como medio
no sé, ustedes conocen la fruta de la tuna, ¿no? Que tiene espinitas y uno no sabe por dónde agarrarla. Bueno, estuve un tiempo así, ¿no es cierto? No sabía por dónde agarrarlo. ¿Qué punto enfatizar? Porque tiene muchas cosas interesantes para ver. Pero vamos a ir viendo algunas cositas que me llamaron poderosamente la atención de este pasaje. Y es entender que el centro de este pasaje, o el énfasis de este pasaje, está en el creer y la fe. El creer y la fe. Y ustedes van a ver que el Señor aprovecha esta oportunidad para hacer crecer a sus discípulos, como siempre lo hace, en fe, para que ellos entendieran qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Porque recuerden, los fariseos pedían una y otra vez una señal más, una señal más, una señal más. ¿Y quiénes eran los que estaban ahí cerca de Jesús viendo estas señales? Los que estaban más cerca eran ¿quiénes? Los discípulos. Y ellos entendían claramente qué estaba pasando, ¿no es cierto? No, ellos estaban tan perdidos que no lograban entender qué estaba pasando tampoco. Y el Señor Jesucristo quiere mostrarles y enfatizarles la fe, hacerles crecer en fe. Y para eso tenemos esta historia que es bien interesante. Recuerdan que les decía, ¿no es cierto? El Señor Jesús baja del monte. Vamos a ir citando los pasajes paralelos, ¿cierto? Recuerden que estamos estudiándolos desde los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Se llaman sinópticos porque abordan casi los mismos temas y podríamos hacer fácilmente un paralelo entre el uno y el otro, ¿sí? Mateo cuenta la historia en el capítulo 17. Ustedes pueden ver después la historia en Mateo capítulo 17. Lucas la cuenta en el capítulo 9. Y vamos a ir citando algunos de ellos porque dan algunos detalles que son bien interesantes para el tema. Cuando el Señor Jesucristo descendió del monte se encuentra con esta escena. Marcos nos dice que vio una gran multitud, o vieron, ¿no es cierto?, los 4 que descendían Jesús con sus 3 discípulos, vieron una gran multitud que rodeaba, ¿a quiénes? A los 9 discípulos que habían quedado en la ciudad, o en el pueblo más cercano. Y estaban rodeándolos y discutían con ellos. Discutían con ellos. Ahora, sabemos, ¿no es cierto?, porque nosotros conocemos la historia, sabemos cuál era el motivo de la discusión, ¿no es cierto? Y después el padre explica a Jesús, el padre había traído a este niño con este problema para que los discípulos expulsaran el demonio y ellos no lo habían podido hacer. Y ahí estaba la discusión, ¿por qué no lo habían podido hacer? Vamos a explicar algunos detalles después de esto, ¿sí? Pero fíjense, enseguida, versículo 15 dice, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corrió hacia él y le saludaban. El Señor Jesucristo aparece en forma sorpresiva, nadie lo esperaba. Yo no sé por qué, ¿no es cierto? Nadie lo esperaba, pero estaban los 9 discípulos ahí, yo creo que estaban tan concentrados en la discusión, y era una discusión tan ardorosa que ni siquiera se dieron cuenta que el Señor Jesús llegó. Y cuando lo vieron, dice la Escritura que todos se sorprendieron y corrieron hacia él y le saludaron, le rendían pleitesía, ¿no es cierto? Dice la Escritura. Le dieron la bienvenida. Y el Señor Jesucristo hace una pregunta. ¿Qué discutís con ellos? Ahora, ¿a quién le hizo la pregunta? Siempre es importante, el pastor Jensen nos enseña, ¿no es cierto?, cuando estudiamos cómo estudiar la Biblia, hay que hacerle preguntas al texto, ¿sí? Hacerle preguntas al texto. ¿A quién le preguntó el Señor Jesucristo? Probablemente, ¿no es cierto?, dicen los estudiosos que le pregunta directamente a los escribas que estaban ahí discutiendo con los discípulos. ¿Y qué están discutiendo con los discípulos? Ahora, fíjense que hay un libro de Warren Wiersbe que habla de este pasaje bien interesante, ¿no es cierto? Y no sé si han escuchado, han leído, tenido la oportunidad de leer a este escritor que es bien descriptivo en su escritura, ¿no es cierto? Y él dice,
Lo interesante de esto es que los fariseos, los escribas tienen que haber escuchado al Señor Jesucristo hablar y haber dicho, oh no, aquí ya estamos perdidos, ¿sí? O los discípulos haber dicho, oh, menos mal que llegó el Señor, nos va a sacar de este lío, nos va a sacar de este lío. ¿Por qué? Porque aquí vemos como punto 1 que hay un grupo de personas que están desesperados, ¿sí? Que están desesperados. Los discípulos están desesperados porque les están pidiendo hacer algo que ellos no han podido hacer. Pero en medio de esta desesperación aparece otro desesperado. ¿Quién es? Un padre. Un padre que dice en el versículo 17, uno de la multitud respondió, maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarrajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Fíjense qué descripción más triste, qué terrible. Un padre desesperado que trae a su hijo a Jesús porque le dice a Jesús, te traje. ¿Te das cuenta, no? Te traje. Posiblemente la gente corrió la voz, está Jesús, porque vieron a los discípulos ahí, ¿no es cierto? Y cuando estaban los discípulos, ¿quién estaba? Estaba Jesús. Y probablemente cuando este hombre escuchó que estaba Jesús, dijo, es mi oportunidad. No quiero ver sufrir más a mi hijo. Y llevó a su hijo ante Jesús. ¿Pero qué pasó? Jesús no estaba. Jesús no estaba. Y dice, y dije a tus discípulos que los pulsaran, pero no pudieron. Ahora, quiero hacer retroceder en su Biblia al mismo evangelio, el evangelio de Marcos, pero en el capítulo 6. Marcos capítulo 6. En Marcos capítulo 6, versículo 7, leemos lo siguiente. Entonces llamó a los 12, Jesús. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándole autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino. Si ustedes leen el versículo 13, cuando volvieron los discípulos, después de esa comisión, de ese mandato que el Señor les dijo, ellos dieron un informe a Jesús y dicen lo siguiente, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Fíjense, ¿los discípulos podían echar fuera demonios? A ver, con autoridad. ¿Podían echar fuera demonios? Sí. ¿Por qué podían hacerlo? Se escuchó. ¿Por qué? Porque el Señor les dio autoridad para hacerlo. De hecho, dice la Biblia que lo hicieron. Ahora, nos vemos ante esta situación, ¿no es cierto? Cuando el Padre trae a su Hijo, ¿dónde está Jesús? Jesús no está. Están los discípulos. Bueno, ¿pueden hacer algo ustedes por Él? Y ahí los discípulos se rascaron la cabeza y parece que se olvidaron de esto. ¿Qué pasó? Bueno, después más adelante el Señor Jesucristo va a enfrentar a los discípulos y les va a explicar qué pasó. Pero antes, lo que quiere hacer el Señor Jesucristo es tratar con este padre desesperado. Con este padre que está viendo que su hijo está siendo atormentado por este demonio. Si tú lees en el Evangelio de Mateo, Mateo dice que el niño tenía una enfermedad que era la epilepsia. ¿Sí? Pero
Marcos y Lucas dicen que lo que afligía al niño era un demonio. Ahí tenemos una pequeña contradicción, ¿no es cierto? No escuché a nadie que me dijera, no, estás loco, ¿cómo va a decir eso? Oiga, defiende la Escritura, creemos en la inerrancia de las Escrituras, ¿sí? No hay una contradicción, en la Biblia no hay contradicciones. Es simplemente que Mateo lo que está haciendo es tratar de describir la sintomatología del... me salió bien la palabra, la primera, ¿sí? No la voy a repetir de nuevo, ¿sí? Los síntomas del niño, y los interpretó como una enfermedad que todo el mundo podía conocer, que es la enfermedad de la epilepsia, ¿sí? Pero Marco y Lucas lo que hacen es mostrar el verdadero origen de esa enfermedad. ¿Cuál era? Un espíritu que estaba atormentando a este niño. Ahora, fíjate qué interesante. Otra cosa que lo que aclara la Biblia es que es un espíritu mudo. Y eso añade un conflicto más al problema, una arista más al problema. ¿Sabes por qué? Porque según la cultura judía, porque recuerden que los judíos, los sacerdotes judíos también exorcizaban, también expulsaban demonios supuestamente. El problema es que para ellos el caso más grave que podría existir es enfrentarte a un espíritu mudo. Porque según la tradición ellos tenían que tener interacción con el espíritu y lo primero que tenían que saber era el nombre del espíritu. Es por eso que en muchas ocasiones Jesús se enfrenta a personas endemoniadas y le pregunta, dime cuál es tu nombre. ¿No es cierto? Y tenemos el caso de este que le responde que es Legión, es mi nombre. Para la tradición judía era importante conocer el nombre del demonio. Pero aquí no estamos tratando un caso extremo, un espíritu mudo con el cual no se puede tener interacción. Y este padre le cuenta, ¿no es cierto?, qué está pasando con su hijo. El niño se está consumiendo. Lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron. No pudieron. ¿Qué hacemos? Es sorprendente, ¿no es cierto?, entender que estos discípulos que tenían el poder, que tenían la autoridad para hacerlo, no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque pasaron desde la desesperanza, o de la desesperación, perdón, a la duda. Y dudaron. Cuando tenían toda la autoridad para hacerlo, no lo pudieron hacer. Y fíjate qué es lo que dice el Señor. Versículo 19, respondiendo Jesús les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Son palabras duras en el original. Incluso el otro de los evangelios, creo que Mateo o no, Lucas, dice o agrega el término perversa. Generación incrédula, perversa. Ahora, ¿a quién se estaba refiriendo el Señor Jesucristo? A todos. A todos. Se está hablando de esta generación. Y yo creo que ahí entraron todos, los discípulos, los fariseos, los escribas, el pueblo, todos. Generación incrédula. Incrédula. Es este pensamiento que sale desde el corazón del Señor para decir ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que soportar? ¿Cuánto tiempo más tengo que aguantar su incredulidad? Porque recuerden, el Señor Jesucristo había hecho milagros tras milagro, tras milagro, tras milagro, y ellos aún seguían pidiendo señales. Incrédulos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Es como si el Señor dijera, ¿cuánto tiempo más tengo de hacer señales? ¿Cuántas señales más tengo que hacer? ¿Acaso no entienden? ¿Y sabe qué? Leí una explicación de un comentarista que me encantó, que él decía, el Señor Jesucristo está enfrentando a la gente no porque la gente es ignorante, no porque la gente no puede creer, sino porque no quiere creer, porque son rebeldes. Por eso es que Lucas enfatiza el término perversos. Generación incrédula y perversa, no quieren creer a pesar de todas las señales que el Señor Jesucristo ha hecho frente a ustedes. No lo quieren hacer. Y es por eso que el Señor, ¿no es cierto?, clama en lo profundo de su corazón. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esta generación incrédula no es que no podía creer, no quería creer. Y es por eso que el Señor dice, tráiganlo, tráiganlo. Esta generación incrédula que dudaba quién era el Señor. Fíjense, ya no eran solamente unos desesperados porque no podían solucionar un problema. Ahora eran personas incrédulas que dudaban constantemente acerca de este hombre, el Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque ellos lo veían de esa forma, como un hombre, no como Dios. Y es por eso que el Señor Jesucristo dice, tráiganlo, tráiganlo. Y se lo trajeron, dice el versículo 20. Fíjense, y cuando el Espíritu vio a Jesús, al instante, en el momento, apenas lo vio, ¿qué pasó? Sacudió con violencia al muchacho, y este, cayendo en tierra, se volcaba echando espumarrajos. Fíjense, el espíritu inmundo, porque así lo llama constantemente Marcos, espíritus inmundos, mostró más credulidad, aunque los mismos discípulos, porque apenas vio a Jesús reaccionó, apenas vio a Jesús supo frente a quién estaba. Y es por eso que dice que tomó al muchacho y lo sacudió con violencia y lo tiró por tierra. Y se manifestó con todo lo que podía, con su mayor poder frente a Jesús, tratando de ¿qué? De atemorizar a Jesús, de amedrentar a Jesús. Y Jesús, con toda calma, pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Ahora, yo sé que hace un par de semanas atrás se enfrentaron a estas cosas, ¿no es cierto?, a estas preguntas que hace Jesús, que de repente uno queda como, ¿por qué le preguntó? Como cuando se enfrenta a un ciego y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Obvio. ¿Acaso Jesús no sabía qué pasaba con el niño? ¿Con el joven? ¿Acaso Jesús no es omnisciente? ¿No lo sabe todo? ¿Pero por qué le hace esta pregunta? ¿Por qué hace estas preguntas de repente que son medias, como podríamos decir nosotros, obvio? ¿Sabe por qué? Porque Jesús necesita escucharlo de la boca de las personas. Porque Dios, aunque Dios conozca nuestros corazones, sepa lo que nosotros queremos, necesita y quiere escuchar de nosotros nuestros ruegos. Quiere escuchar de nosotros nuestras súplicas, porque después vamos a ver la razón por la cual pasa esto. Pero Jesús le pregunta, ¿hace cuánto tiempo que le sucede esto?
Y él responde: desde la niñez, muchos años que está ocurriendo esto. Muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Fíjate cuál es el propósito del enemigo, cuál es el propósito del demonio: destruir. El Señor Jesucristo lo dice ahí en el Evangelio de Juan capítulo 10. El ladrón, ¿el ladrón qué? Viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el propósito del enemigo. El propósito del enemigo es destruir. Y eso es lo que quería hacer con este niño, destruirlo. Y de esta forma destruir a su familia. Y de esta forma amedrentar a quienes estaban a su alrededor. De esta forma poner duda en el corazón de las personas. Fíjate el clamor de este padre. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Ahora, interesante es ver el corazón de este padre, porque no es ten misericordia de él. ¿Te das cuenta o no? Porque ¿quién es el que está siendo afectado por el problema? El muchacho. ¿A quién este padre, por quién estaba clamando? Por el muchacho, por su problema. Pero él se hace parte de este problema porque es su hijo. Es su único hijo, dice uno de los evangelios, el único que tenía. Qué maravilloso es que Dios mismo conoce ese sentimiento. Sabe qué significa entregar a su único hijo. Sabe qué significa darlo todo o perderlo todo. Y es lo que estaba viviendo este padre. Lo estaba perdiendo todo. Era su único hijo. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos. Y esta palabra, ayúdanos, no sé, imagínate, tengo que decirse a los que son padres, ¿no es cierto? Que tu hijo le pase algo, a tu hija le pase algo. ¿Cuál va a ser tu reacción? Yo lo he visto en algunos de ustedes. Se cayó el niño. No. ¿Cuál es la reacción? Se cayó. Y salimos gritando a ver qué pasa, ¿no? Ese es el sentido de la palabra. Ayúdanos. Un grito fuerte, desesperado. ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! Pero fíjate lo anterior. Es pero si tú puedes. Pero si tú puedes. Pero ¿qué pasó en medio de todo esto? Porque recuerda que empezamos el texto diciendo que el padre dijo: te traje al niño. ¿O no? Te traje al niño para que lo sanaras, para que expulsaras el demonio. Y ahora, unos minutos después, un tiempo después, le dice: si tú puedes. ¿Sabes qué pasa? Este padre frustrado, este padre triste, este padre decepcionado quizás, porque los discípulos no pudieron hacerlo. Y esta es una excelente exhortación para cada uno de nosotros, queridos. Lo que nosotros hagamos como discípulos va a afectar lo que la gente vea de Jesús. Sin duda. Uno ha escuchado la expresión, el canutito, ¿no? Él dice ser creyente, él es cristiano. Y yo creo firmemente, querido, que la fe de este hombre se vio rotundamente afectada por lo que no pudieron hacer los discípulos. Porque eran los seguidores de Cristo.
Eran los que estaban más cercanos a Él, los que tenían la autoridad para hacerlo. Sin embargo, no pudieron hacerlo. Pero si tú puedes, ya que tus discípulos no pudieron, por ahí, tal vez. ¿Qué le responde el Señor Jesucristo? ¿Cómo? Si tú puedes. ¿Cómo es eso? Le dice, todas las cosas son posibles para el que cree. Hermanos, si nosotros creemos, todo lo que creamos se va a realizar. ¿Amén? No, no es lo que dice la Escritura. Es así como nos engañan. Es así como tergiversan las Escrituras, tomando estos textos para decirlo, todo lo que tú pidas a Dios va a ser posible, porque Dios dice que si tú crees, lo vas a conseguir. ¿Es eso lo que dice la Escritura? Tenemos que ver, tenemos que leer, contextualizar, entender que el Señor Jesucristo está enfrentando la fe de un hombre que le dice, si tú puedes. Y el Señor Jesucristo le dice, ¿cómo que si tú puedes? Ahí no está el problema. Dios todo lo puede. El Señor Jesucristo es omnipotente. Todo lo puede. Y el Señor ya hubiese sanado, si hubiese querido, apenas lo vio, ¡pum!, hubiese podido sanar al muchacho, ¿o no? Por supuesto que sí. Pero recuerden, la idea de los milagros no es simplemente hacer el milagro, comillas, ¿no es cierto? No es simplemente realizar el milagro. El Señor Jesucristo no es un milagrero. Nunca organizó una reunión de milagros. Venga hoy a las 6 de la tarde y vamos a hacer milagros. Va a ver al apóstol, al Señor Jesucristo aquí realizando milagros. Los cojos caminarán, los ciegos verán. No, el Señor nunca hizo eso. Siempre usó un milagro como una plataforma para entregar una gran enseñanza. Y tú vas a ver que nunca en la Escritura hay un milagro porque hay un milagro nomás. Siempre el Señor aprovechó de esta ocasión para enseñar una gran verdad. Y esta no es la ocasión para no hacerlo. Esta no es la ocasión para no hacerlo. Es por eso que el Señor le dice, ¿cómo que si tú puedes? Claro que puedo. Viene en la respuesta, ¿no es cierto?, la lógica de esta pregunta. Por supuesto que puedo. Todas las cosas son posibles para los que creen. Pero ¿para los que creen qué? ¿Para los que creen qué? Para los que creen que el Señor Jesucristo lo puede hacer. ¿O no? Lea el texto, analicemos el texto. Y ahí está la base de la conversación. Si este hombre estaba dudando en este instante acerca del poder de Jesús, que si Jesús podía realmente o no sacar este demonio. Y le dice, si tú puedes hacerlo, tus discípulos no pudieron. Pero si tú puedes, hazlo. Y el Señor Jesucristo lo enfrenta con su fe. Queridos, como les decía antes, hemos sido tan engañados con estos textos. Al querer entender que depende de nosotros. Tenga fe, hermano, que el Señor se lo va a dar. ¿No ha escuchado eso usted alguna vez o no? Tenga fe que el Señor lo va a hacer. No depende de mi fe, porque si dependiera de mi fe, estoy perdido, hermano, estoy perdido. Porque ¿cuántas veces no dudamos? No sé, yo hablo por mí. Quizás yo soy el único pecador acá. ¿Sí? No depende de eso. Depende de lo que Dios dice. Depende de mi concepción de Dios, de lo que yo crea de Dios, de lo que yo conozca de Dios. Si lo importante aquí es cuánto conozco yo de Dios, cuánto yo conozco de la palabra de Dios, cuánto yo le creo a Dios.
Y es por eso que el Señor enfrenta a este muchacho, a este hombre, perdón, con este principio. ¿Cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Todas las cosas son posibles para aquel que cree realmente que Dios tiene el poder para hacerlo. Y fíjate, el Señor toma la situación y saca el centro de él para decirle: eres tú el problema, no soy yo. Yo lo puedo hacer. ¿Lo crees? ¿Cuántas veces el Señor lo enfrentó a los discípulos con esa pregunta, o a la gente con esa pregunta? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Pone el problema en manos de quien tiene que estar el problema, pero también pone el poder en el lugar donde tiene que estar el poder, en Dios y en Él. Y es por eso que le dice esto. Y fíjate cuál es la reacción de este hombre. Al instante, dice la Escritura, al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Creo. Cuando sacó el centro de él y lo puso en Dios y lo puso en el Señor, su reacción fue: creo. Y ¿sabe qué? Este es un verbo bien especial, porque es un verbo continuo. Y él de cierta forma le dice: estoy creyendo, ayúdame a creer, ayúdame constantemente a estar creyendo. Y fíjate, de nuevo vuelve a surgir este concepto: no es lo que yo estoy haciendo. Tenemos un nuevo predicador. ¿Sí? No es lo que yo estoy haciendo, es lo que Dios está haciendo. Estoy creyendo, pero tú tienes que ayudarme en esto. Tú tienes que ayudarme en esto. Cuando el hombre dice esto, dice: creo, ayúdame en mi incredulidad. Fíjate el texto: cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole. Ahora aquí hay otro detalle, ¿no es cierto? No es que el Señor esperó que se acumulara la multitud, sino que dijo: hay mucha gente, se está acumulando mucha gente, actuó rápidamente, ¿sí? Y dice que enfrentó al demonio inmundo y le dijo: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Con toda la autoridad de Dios se enfrenta al demonio y le dice: te ordeno. Es una orden absoluta. No hay opción de negarse a esta orden. Y le dice: yo te ordeno, sal de él. Y no solamente sal de él, sino que no vuelvas a entrar en él. Te lo prohíbo. ¿Y qué pasó? Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió. El demonio no tuvo otra cosa que no sea, no tuvo ninguna otra opción que no sea obedecer. El espíritu salió. Y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decía: está muerto. Quedó tendido en el suelo. Ya no hubo más convulsiones. Lucas dice que él chillaba los dientes, gritaba. Pero en ese momento quedó todo en calma. A tal punto que dijeron: murió. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. El Señor lo tomó y lo puso en pie.
Mateo dice que en el capítulo 17, contando esta misma historia, dice, y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Lucas concluye la historia diciendo, todos estaban admirados de la grandeza de Dios. El muchacho fue sanado en el instante, en el momento. El Señor tomó la mano del muchacho y se levantó como si nada hubiese ocurrido. El milagro de Dios fue instantáneo. No fue progresivo, no fue que el muchacho fue mejorando de a poco, no, al instante, dice la Escritura, el muchacho se levantó. Fue sanado en ese momento. Querido, cuando nosotros yo siempre enseño, un milagro es un milagro. Cuando tú tratas de explicar un milagro, deja de ser milagro. Cuando le encuentras una explicación, esto pasó por esto, esto pasó por esto otro. ¿No han leído o visto personas tratando de explicar los milagros? Un milagro es un milagro, es algo que ocurre sobrenaturalmente, que no tiene explicación. Y esto es lo que pasa con este muchacho. Ahora, después que el Señor trató con la fe de este hombre, despejó la duda que había en su corazón, se vuelve a sus discípulos. Se vuelve a sus discípulos. Fíjense, versículo 28 dice, cuando entró Jesús a la casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Después que todo se calmó, que llegaron a la casa, los discípulos preguntan a Jesús, ¿por qué no lo pudimos hacer? Si ellos tenían la autoridad para hacerlo. De hecho, lo habían hecho. Recuerdan que lo estudiamos, lo hicieron. Expulsaron demonios. Los demonios se sometían a lo que ellos decían, a sus palabras. Pero ¿por qué no lo pudieron hacer? ¿Cuál fue la explicación del Señor Jesucristo? Corta, precisa y concisa. Esta clase con nada puede salir sino con oración. La Reina Valera dice con oración y ayuno. Pero esa palabra ayuno es una palabra que fue insertada después en algunos textos. Pero da la misma idea. La oración y el ayuno son cosas que vienen juntas, una con la otra. ¿Sí? Y esto es simplemente a modo de explicación. Uno no puede ayunar sin orar. Si tú ayunas sin orar, se llama dieta. ¿Sí? Se llama dieta. ¿Sí? Ahora lo llaman ayuno intermitente. ¿Sí? Ayuno intermitente. No. El ayuno se produce para orar, para que tú ocupes el tiempo que gastabas en comer orando. Entonces, por eso sí, no está mal puesta la palabra, ¿no es cierto? Allí oración y ayuno son dos cosas que vienen juntas, una con la otra. Pero el Señor Jesucristo les dice, esta clase de demonio no sale sino con oración. ¿Y qué es lo que está queriendo decir el Señor Jesucristo? Alguien dijo lo siguiente: la fe es la expresión de la dependencia. Cuando la fe disminuye, también decrece la práctica de la oración. ¿Qué es lo que marca la oración en nuestras vidas? ¿O cuál es el sello de la oración en nuestra vida? Lo que marca es la dependencia. Cuando yo dependo de Dios, estoy orando constantemente. Cuando yo no oro, es porque quiero hacer las cosas en mi fuerza. Soy independiente. ¿Y qué les estaba diciendo el Señor Jesucristo a sus discípulos? En otras palabras y muy sencillamente, es que el problema fue que ustedes quisieron hacerlo en su energía.
El problema fue que ustedes quisieron hacerlo en su fuerza, no en dependencia de Dios. Y eso pasa constantemente en nuestras vidas, queridos. Cuando nosotros queremos hacer las cosas en nuestras propias energías, con nuestra propia fuerza, no dependemos de Dios y no oramos. Hermano, si cuándo es, y usted puede hacer un análisis en su vida, ¿cuándo fue el tiempo en que usted oró más a Dios? ¿Cuándo? En la prueba. Eso es una constante en nuestras vidas, querido. ¿Sí? Asócialo nomás. ¿Cuándo fue el momento en que yo oré más a Dios? Gasté más tiempo en oración. Fue cuando estaba en la prueba, cuando estaba pasando un tiempo difícil, cuando necesitaba ayuda de Dios. Señor, quiero conseguir un nuevo trabajo, tengo una entrevista, por favor, Señor, te lo suplico. Vamos orando a la entrevista, ¿o no? Dependencia. Es porque queremos depender de Dios, porque necesitamos a Dios. Esta clase no sale sino con oración, con dependencia absoluta de Dios. Cuando tú no dependes de Dios, tu fe decrece, decía la palabra. Tu fe se va abajo. Un gran hombre de Dios llamado Carlos Spurgeon dijo lo siguiente: mientras los hombres no tengan fe, son inconscientes de su incredulidad. Pero tan pronto como tienen un poco de fe, entonces ellos empiezan a tener conciencia de la grandeza de su incredulidad. Cuando yo tengo fe, soy consciente de mi incredulidad. Es lo que le pasó a este hombre, a este padre. Un hombre frustrado, un hombre desesperado, un hombre que estaba dudando, un hombre que no confiaba. Él fue quien gritó: ayúdame. Porque si no hubiese estado en ese punto, jamás hubiese pedido ayuda. En ese punto es que se dio cuenta que no podía solo. Querido, ¿necesitamos llegar hasta ese punto? Por favor, yo estoy orando día a día: Señor, no quiero llegar al punto de la desesperación para pedir ayuda. Tengo que hacerlo antes. Y eso es lo que el Señor quería enfrentar o enseñar a sus discípulos, ¿sí? Oración, dependencia, entender realmente quién eres, que no puedes hacerlo por tus propias fuerzas, que necesitas a Dios, que aunque Dios te diga, el Espíritu Santo está en tu vida y uno diga: yo tengo el poder. Eso es muy viejo, ¿no es cierto? ¿Sí? No sé que los jóvenes no lo conocen, pero ¿sí? ¿Sí? Ya tengo el poder. No. Si ese poder está directamente relacionado con lo que yo dependo de Dios, del tiempo que paso con Dios. Por eso es tan importante, querido, que tú estés invirtiendo, antes que me reten, invirtiendo tiempo en la palabra de Dios. Por eso es tan necesario que tú día a día hablas tu Biblia, para que puedas conocer al autor de la Escritura, para que puedas conocer a quien tiene el poder, quien puede responder tus oraciones de acuerdo a lo que Él es, de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a lo que tú quieres, sino a lo que es la voluntad de Dios. Este hombre pidió por su hijo. El Señor respondió su oración. Pero recuerden, para nosotros, hoy, casi 2000 años después, poquito menos de 2000 años después, lo importante no es la sanidad. ¿Qué es lo importante? La enseñanza que queda de eso. ¿Estás dependiendo de Dios? ¿Estás buscando a Dios?
¿Estás reconociendo tu debilidad? ¿O te crees Superman? Supermujer también, o sea, para que no me digan. Queridos, somos nada, dice la Escritura, y menos que la nada. No podemos hacer nada solos. Dependemos del Señor. Y necesitamos constantemente estar diciéndole al Señor, ayúdanos, 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 porque somos incrédulos. Oremos.